tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Quédense porque tenemos muchos contenidos que compartir con ustedes. Vamos a hablar de temas muy diversos, desde temas de salud, desde luego, pero también tenemos mucha cultura y propuestas en compañía de Rafael García Villegas y de Huemanzin Rodríguez. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, mi querida Laura? Muy buenas noches también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de seña mexicana. Un placer saludarlos arrancando esta semana con la invitación a quedarse en casa. Y esto también nos lleva a la siguiente reflexión con la que saludo a Huemanzin Rodríguez. Nos estamos preocupando ahorita mucho por lavarnos las manos y la salud física, pero también en estos tiempos de confinamiento la salud mental es fundamental. Hueman, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es muy importante lo que plantea Rafael, porque, bueno, somos regularmente traicionados por nuestros ojos. Y cuando digo esto es porque solemos creer o no creer con relación a aquello a lo que podemos ver. ¿Y qué ocurre cuando nuestras emociones, ese salto al interior, no podemos visualizarlo completamente? Bueno, en estos momentos de confinamiento ocurren muchas emociones que seguramente todos los que nos están viendo, nosotros mismos hemos experimentado en estos días. ¿De qué manera tratar de estar lo más estables o lo más saludables emocionalmente posible en una circunstancia inédita y de adversidad como la que vivimos ahora? Es lo que compartimos a continuación. La atención a la salud mental es fundamental en tiempos de crisis. En nuestro país y en el mundo existen mecanismos ya establecidos para su cuidado, tras eventos inesperados como temblores, huracanes o algún otro tipo de eventualidad natural. De acuerdo con la doctora en psicología, María Elena Medina Mora, actualmente la pandemia que vive el mundo requiere de una atención especial debido a las características particulares de cómo ha venido sucediendo. El gran desconocimiento e incertidumbre en torno al coronavirus convierte a esta en una pandemia de miedo. Y es diferente porque no es un evento que pasa, sino es un evento de largo aliento, de tal manera que la población empezó a estar preocupada y con miedo desde que empezó a conocer la situación, primero en China, en Italia, en España, y toda la información que llegó, que fue una información muy complicada, porque venía acompañada de mucha muerte, venía acompañada de mucha sorpresa. Y esto hace que la persona se estresa en la medida en que ve la cercanía de la muerte, y lo que empezamos a ver fueron muchas muertes. Entonces, la pregunta es, ¿me va a pasar a mí? ¿Le va a pasar a mis seres queridos? Y empezamos a tener así un trauma vicario que luego, cuando vino el primer caso a México, pues empezó a agudizarse. Dentro de las poblaciones de mayor riesgo, desde el punto de vista de la salud emocional, están los niños y las mujeres que viven en ambientes violentos. Otra es la población que está en el primer frente atendiendo a la enfermedad. ¿Qué tan preparados emocionalmente están nuestros profesionales de salud para atender esta crisis? Es una situación especialmente difícil para ellos, y entonces empezamos a ver pues mucho más problemas de desgaste, de fatiga, de desesperanza, porque se enfrentan por una parte a una población agresiva contra ellos. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay un estigma importante contra el virus, y que viene del miedo y de la desinformación. Después, las condiciones propias de su lugar de trabajo, porque en realidad con lo que se pensó que se necesitaba de equipo no fue tal. Se necesitaba un equipo mucho más sofisticado, pero no hay suficiente en el mundo cuando prácticamente todo el mundo está afectado, ¿no? Entonces, se tiene que estar trabajando en condiciones que no son las óptimas. Y la otra parte es que hay muchos pacientes que están angustiados, que están a veces en delirio, a veces, digamos, por la misma condición de la enfermedad, y tampoco se les ha capacitado para atender a una persona que no coopera o a una persona que está en una situación también de crisis emocional. ¿Qué están haciendo nuestras instituciones de salud para cuidar emocionalmente a quienes nos cuidan? La doctora Medina Mora reconoce que la Secretaría de Salud, apoyada con programas que ya se tenían para sismos, ha articulado una red de atención emocional con el apoyo de psicólogos y psiquiatras de instituciones como el Consejo Nacional para las Adicciones, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la UNAM y varias asociaciones de psicólogos de todo el país.
a través de las que se atiende a la población en general, y se están creando programas enfocados a atender al personal de salud. Y esto se convierte en entender que el tema de la enfermedad de los médicos o el malestar emocional de los médicos y de todo el personal de salud, incluyendo el personal del laboratorio, los que hacen limpieza, porque todos están expuestos, no es una situación personal a la que nada más le tenemos que acercar recursos, sino que es una situación en donde las instituciones tienen que trabajar para limitar, para hacer menos difícil la tarea difícil que se tiene. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y a propósito del personal de salud del Complejo Cultural Los Pinos, va a abrir sus puertas para darles hospedaje precisamente a todas estas personas que están cuidando a los enfermos por el COVID. La Secretaría de Cultura Federal, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, implementaron a partir del mediodía el Complejo Cultural Los Pinos para hospedar a 58 miembros del IMSS, del personal médico y de enfermeras. Destinado al personal que labora en el Centro Médico Nacional Arraza, el Siglo XXI, y el Hospital General de Zona 29, Tlatelolco, en el Complejo Cultural Los Pinos, se contará con servicios de alimentación, lavandería, limpieza y desinfección de dormitorios, al igual que el abasto de insumos y traslado del personal a los hospitales, entre otros servicios. El recinto podrá extenderse para recibir 80 personas y crecer hasta un máximo de 100. Los espacios del Complejo Cultural Los Pinos destinados a este propósito son la Casa Miguel Alemán, la Casa número 2, 3 dormitorios del antiguo Estado Mayor Presidencial, el Comedor Molino del Rey, el antiguo helipuerto y las canchas de fútbol, con espacios distribuidos para hombres y mujeres por separado. Otras de las amenidades con las que cuenta el recinto serán salas de televisión, canchas de fútbol, jardines y exposiciones e internet en todos los espacios. La disposición se lleva a cabo basándose en una encuesta interna con el personal médico que se encuentra entre los grupos más vulnerables. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos mucha más información aquí en Noticias 22, así que no le cambie, volvemos de inmediato. Invitados nos hablarán de temas llenos de relevancia actual, desde el coronavirus hasta esas cosas que tienen en común los robots y los chamanes. La limpia, y en todos estos casos uno como antropólogo puede observar que tiene efectos positivos. Pepe Gordon presenta los nuevos capítulos de temporada de La Oveja Eléctrica. Martes 21 a 30 horas. Retransmisión jueves 12:30 horas. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. El anime regresa a Canal 22. Él es un chico tímido e ingenuo, un introvertido pianista clásico con grandes problemas para hacer amigos. Pero este verano promete ser muy diferente y convertirse en uno que recordará para siempre. Me pone tan feliz verla sonreír. ¿Qué es esto? Jazz festivo. Kids on the Slope en Anime. Estreno lunes a la medianoche por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Bueno, estamos en tiempos muy innovadores, tiempos que están cambiando y esto le llega a todas las instituciones. Es el caso de la Academia Mexicana de la Lengua, que tiene ahora por primera vez una sesión plenaria virtual, es su primera sesión plenaria virtual que se llevó a cabo el pasado 23 de abril y además con la gran noticia de que en esta sesión fue elegida miembro de número, séptima ocupante de la silla 10, una investigadora, antologadora, autora de muchas publicaciones en torno a un tema en verdad muy importante en el mundo hispanoamericano, que es el ensayo.
Así que bueno, pues nos da muchísimo gusto platicar con Liliana Weinberg, quien es la ocupante de esta silla número 10. Liliana, platícanos acerca del trabajo que deseas desempeñar y la importancia que tiene ahora estar presente en la Academia Mexicana de la Lengua. Sí, buenas noches, querida Laura, a todo el público también. En efecto, para sintetizarlo de alguna manera, y además de recordar el honor, la alegría que ha sido la noticia de esta elección, quería contarte que me siento un poco la embajadora del ensayo latinoamericano en el seno de la Academia de la Lengua. Llevo muchos años trabajando la palabra del ensayo, yo misma como ensayista, como estudiosa de la lengua y del ensayo, como maestra universitaria en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, investigadora, y además como editora, que es otra de los amores que llevo por ADN. Editar, estudiar, escribir el ensayo en sus distintas manifestaciones, y estudié también autores, grandes ensayistas, en particular Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes, por supuesto, y espero aportar toda esta reflexión sobre la lengua, sobre la cultura que se ha hecho desde el ensayo. Bueno, pues entre los comentarios que se estuvieron haciendo en torno a tu trabajo, se dijo en el informe que entregan los miembros de la academia, es que pues tú le has dado una nueva vitalidad al ensayo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo de habla hispana, a partir de monografías, antologías que han dado un giro innovador literario y filosófico a partir de un saber de primera mano de obras, como ya has mencionado algunos de los autores. Están ahí Jorge Luis Borges, Ezequiel Martínez Estrada, Carlos Fuentes, Pablo de Neruda. Pues es un cuerpo muy amplio el que has abordado de los grandes ensayistas. Tú te formaste en Argentina, estudiaste en Buenos Aires y después vienes a la Ciudad de México. ¿Nos platicas un poquito brevemente sobre este periplo? Estudié antropología en Argentina y llegué hace casi 40 años con mi tesis bajo el brazo, una tesis dedicada a poesía tradicional, donde estudiaba el romancero tradicional argentino y lo comparaba con el corrido mexicano. Llegué yo a México y aquí en el Colegio de México encontré mucho interés en intentar que yo siguiera con mis trabajos en cuestiones de oralidad, literatura popular. Luego ya ingresé al doctorado y nunca olvidaré el momento en que con Antonio Alatorre, que fue mi director de tesis, decidimos juntos que yo me iba a dedicar a Ezequiel Martínez Estrada, precisamente un ensayista que nació en Argentina y que pasó por México. Entonces me sentía muy identificada con Martínez Estrada. Antonio había sido el corrector de pruebas de un gran libro de Martínez Estrada, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, y así empecé a trabajar un gran ensayo y a buscar las herramientas de análisis para meterme en ese género tan poco comprendido, ¿no? Y así empezó mi camino. Bueno, pues ahí a caballo entre Argentina, México, y bueno, pues te has quedado aquí para presentarnos. Ahora, platícanos, ¿qué es lo que sigue como integrante? Hay 36 integrantes de número, además están los correspondientes de la academia en los diversos estados de la República. Es una institución que, bueno, existe desde 1875 y se ha ido renovando. En un inicio era, pues, digamos, más la pureza del lenguaje, pero es una institución muy amplia. ¿Qué aportación que te gustaría darle con esta vitalidad que tienes como conocedora del ensayo a la academia, que siempre la percibimos como una institución, pues digamos que es un tanto a veces alejada de la población en general?
Sí, has dicho una cosa muy, muy certera, Laura. Por muchos años las academias de la lengua tenían como principal finalidad velar por la pureza de la lengua, dar las normativas, definir. Y la Academia Mexicana de la Lengua, no debemos olvidar que es la academia que funciona en el país con mayor población de hispanohablantes en el mundo. Es decir, México tiene 120 millones de hablantes del español nativo. Entonces, esto es ya una gran responsabilidad para la academia. Y con todo este fenómeno novedoso del lenguaje, es decir, en el siglo XX el lenguaje, el estudio de las lenguas irrumpe como una nueva línea de investigación. Y en el XXI tenemos nuevos desafíos, desde repensar el lenguaje a partir de las neurociencias, analizar el lenguaje en diálogo con otras disciplinas, repensarlo también desde cuestiones hasta jurídicas. Pienso en Diego Valadez, en Serrano Migallón, dos juristas que están en la academia pensando los alcances incluso jurídicos de las palabras, cosa importante sin duda hoy en tiempos de pandemia. Hay además de grandes lingüistas, grandes literatos, hay estudiosos desde distintas disciplinas y creo que esto va a abrir un panorama muy importante en la academia para el diálogo. Quería también resaltar que uno de mis temas favoritos es estudiar el diálogo, estudiar la literatura como un lugar de encuentro y bueno, es también mi anhelo poder encontrarme y dialogar con los académicos y enterarme. Soy muy curiosa y me interesa mucho saber qué tiene cada uno de ellos para decir, que va a ser realmente aportativo y va a ser un enriquecimiento que espero que sea mutuo. Liliana, pues un placer platicar contigo, muchas felicidades. Yo creo que vamos a tener un enriquecimiento muy importante con tu presencia. Has recibido muchos premios a lo largo de tu trayectoria, como el de ensayo literario Vía Kostakovsky, el Sor Juana Inés de la Cruz en 2007, el Premio Internacional de Ensayo otorgado por Siglo XXI Editores, entre muchos otros. Y bueno, pues este también es un reconocimiento a esa trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Hasta muy pronto estaremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias. Enhorabuena para la doctora Liliana y qué honor tenerla en la Academia Mexicana de la Lengua. Y en otros temas, el proyecto Gusanos de la Memoria lanzó el premio de creación literaria en lenguas originarias. Alberto Aranda nos dice cómo se puede participar en el mismo. El proyecto Gusanos de la Memoria busca justo propiciar la creación, ¿no? Porque a veces pues hay campañas de alfabetización, de lecturas que nos mandan escritores de todas partes. A veces no llegan a llegar al Tlapa, que es la región más cercana a 4 horas, digamos, ya bajando de la montaña, pues a leer, ¿no? Y nosotros nos quedamos ahora, pues ya leemos, los escuchamos, pero pues ya se van, pero nadie nos enseña a crear, ¿no? Y entonces el proyecto Gusanos, pues primero, pues impulsa eso, la creación. Como parte de su trabajo para fomentar la creación artística, el colectivo Gusanos de la Memoria está lanzando el primer premio de creación literaria en lenguas originarias. Esta iniciativa, además, busca que se valore el legado y riqueza de la tradición oral. Nosotros en los talleres que hemos dado, pues hemos trabajado estas dos expresiones, digamos, pero a partir de la memoria oral, ¿no? Y cuento, porque yo creo que lo más genuino de los pueblos es el género, digamos, del cuento, ¿no? De una manera más cotidiana, ¿no? Y la manera más sagrada en el que se expresa en su espiritualidad, como en la pedida de la lluvia, la pedida del novio o de la novia, ¿no? Más bien de la novia, ¿no? Y entonces, pues, se usa la poesía, ¿no?
son dos expresiones que me parecen muy genuinas de los pueblos, ambas en sus propios espacios, ¿no? Podrán participar autores mexicanos que hablen alguna de las 68 lenguas originarias del país y que tengan un límite de 25 años de edad. Los textos deberán ser inéditos y enviados antes del 20 de mayo. Todos los detalles están en la página que aparece en pantalla. La poesía es la expresión de su espiritualidad en un tiempo, pues, que sin esa expresión de espiritualidad, el pueblo se quedaría sin aire, sin corazón, ¿no? Entonces es muy importante que existan estas personas que hagan esta espiritualidad a través de las palabras, porque solamente personas que pueden hacer esto son los que pueden pedir lluvia, por ejemplo, ¿no? O todas esas personas que tienen el don de contar historias son prácticamente los pedagogos de la memoria oral. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. Continuamos con más información de la actividad artística y cultural. El director de la Feria Internacional del Libro de Yucatán ha anunciado las actividades de la edición 2020. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán, en su 9ª edición, y programada del 9 al 17 de mayo de 2020 en Mérida, fue cancelada de manera definitiva a causa de la contingencia sanitaria. Así lo dio a conocer Enrique Martín Briceño, quien asumió la dirección de la FILEI el 1 de mayo. La edición 2020, lamentablemente, no se podrá llevar a cabo, pero sí pretendemos realizar algunas actividades de forma digital a lo largo del año. Y bueno, pues mantenemos a los países invitados, Estados Unidos, Argentina, el estado invitado que es Veracruz, la universidad invitada, la Universidad Veracruzana, y también vamos a revisar qué actividades del programa que estaba previsto se pueden diferir a la siguiente edición, cuáles podemos llevar a cabo pues, de manera virtual. En su edición anterior, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán alcanzó los 1.500 eventos dentro de su programación y un total de 210.000 asistentes. Pese a la cancelación de este año, su nuevo director ve como áreas de oportunidad el incursionar en actividades virtuales. Como otras ferias del mundo, vamos a apostar por más actividades virtuales, un programa virtual paralelo al que se realice con eventos presenciales. En realidad, pues no sabemos hasta qué punto vamos a poder volver a la forma tradicional en que se hacían las ferias, que pues como sabes son eventos masivos que reúnen a miles de personas. Enrique Martín Briceño es antropólogo con especialidad en lingüística y literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Adelantó que la 9ª edición de la FILEI se reprogramó para marzo de 2021. Menciona que 2 de los ejes que habrán de definir su gestión son la promoción de la lectura, con el apoyo de la industria editorial, la sociedad civil y la UADY, y el impulso a la lengua maya, de cuya vitalidad dan cuenta los casi 800.000 hablantes de esta en la península. Por otra parte, también tenemos la intención de poner mucho mayor énfasis en la lengua, la literatura mayas. Como sabe usted, las letras mayas en los últimos años han vivido un florecimiento. Apenas en la edición pasada de la FIL Guadalajara, la narradora Sol Quemó obtuvo el Premio Internacional de Literaturas Indígenas de América, y hemos tenido pues ya 3 premios Nezahualcóyotl. También mencionó cómo se procederá en el otorgamiento de los premios de excelencia en las letras José Emilio Pacheco, otorgado al escritor Enrique Serna, y el premio de periodismo cultural, al que se hizo acreedora Leticia Sánchez Medel. Este año no habría convocatoria para no tener a 2 premiados el año que viene. De modo que sí nos vamos a esperar a 2021 para entregar los premios a Enrique Serna y a Leticia Sánchez Medel. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nos vamos a la pausa con una invitación, con un anuncio y una invitación que les hacemos
y la verdad es que está de no perdérsela porque vamos a tratar un tema que hemos estado abordando aquí continuamente y con Javier Aranda Luna en Debate de 22, la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Adriana Concevic, que va a platicar acerca de qué va a pasar con esta institución, cómo se va a transformar, qué se va a llevar a cabo en torno a ella con los anuncios presidenciales recientes. No se lo pierdan, ya saben, a las 9 de la noche, volvemos en un instante. Haremos un recorrido de gran agilidad visual y precisión descriptiva a través del conjunto de tesoros arquitectónicos custodiados por el patrimonio nacional. Los cristianos conversos, moriscos y sarracenos aportaron exotismo frente a la austeridad de los arquitectos hispanos, cuyo fundamento era la piedra. Así nació la arquitectura mudéjar. Tesoros de la Corona, serie de estreno, martes 18 horas. Grandes invitados nos hablarán de temas llenos de relevancia actual, desde el coronavirus hasta esas cosas que tienen en común los robots y los chamanes. La limpia, y en todos estos casos uno como antropólogo puede observar que tiene efectos positivos. Pepe Gordon presenta los nuevos capítulos de temporada de La Oveja Eléctrica. Martes 21 a 30 horas. Retransmisión jueves 12:30 horas. Busquemos juntos el trabajo del lenguaje que hay detrás de sus canciones favoritas. La poeta Julia Santibáñez ahonda en las letras de los músicos actuales. Lo que más me importa es que suene bien, ¿no? Y que obviamente que diga algo, ¿no? Sabe hacer una metáfora o sabe hacer un juego de palabras o así, todo aprendido de la pura cultura del rap. Entonces eso también está fuerte y está bueno. Metáforas, miércoles 17:15 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continuamos aquí en Noticias 22 y es un gusto poder conversar con Diego Rabasa de Editorial Sexto Piso, y esto con relación a las actividades que están diseñando. Este es un momento muy importante que está viviendo absolutamente todo el mundo, de manera especial actividad creativa y artística, porque hay que reinventarse frente a la parálisis a la que nos obliga esta pandemia del COVID-19. Diego, muchas gracias por tomar esta llamada. Omantzin, gracias a ti por la oportunidad. Cuéntanos, Diego, ustedes se han puesto de acuerdo como Editorial Sexto Piso junto con otras casas editoriales independientes importantes. Es el caso de ERA, es el caso también de Almadía. ¿Cuál es el diseño que están proponiendo para subsistir? Y cuando digo subsistir es porque si bien los libros los tenemos todos en nuestras casas, ¿de qué manera esta economía que permite la edición y permite la existencia puede seguir existiendo hoy que todo está cerrado? Mira, tocas un punto muy importante. La economía del libro en México lleva muchos años siendo muy nociva, a diferencia de otros países como España o como Argentina, por tener un país con una, digamos, con una similitud en términos de desarrollo económico, político, social mucho más próximo a nosotros que lo que puede ser una nación europea. En aquellos países la tradición de la edición independiente es quizá tan rica como la mexicana, pero es mucho más actual porque la cadena del libro es mucho más sana. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hay más librerías y a que los lectores tienen vínculos más estrechos con estos espacios de confluencia entre los libros y las editoriales que ponen a circular estos títulos. En México tenemos uno de los peores índices de librerías per cápita en todo el continente, Wemantzin, y esto ha hecho que las editoriales independientes vivan un verdadero viacrucis para tratar de conseguir espacios de exhibición que son en última instancia lo que les permite alcanzar las manos de los lectores frente a las aplanadoras de las compañías transnacionales, que por supuesto tienen volúmenes y ritmos de publicación que exceden de manera muy categórica las intenciones y los ritmos de una casa editorial independiente. Al no haber librerías, las casas transnacionales dominan el escenario y las editoriales independientes casi siempre son como la actividad paralela de un editor, de una editora o de un editor, ¿no? Alguien que tiene un trabajo y por hobby ejerce el oficio de la edición. De la edición. Esto no pasa en otros países, como en Argentina, como en España, donde los editores y las editoras se dedican de lleno a su oficio y se dedican de lleno a la producción de su catálogo. Editorial ERA y la Casa Almadía, al igual que en Sexto Piso,
tienen este modelo, es decir, los editores vivimos del 100% del tiempo dedicados al quehacer editorial y dependemos de que los libros estén circulando en las librerías con economías muy, muy, muy precarias. Entonces, ahora para tratar de atravesar la pandemia hemos convocado a un programa de donación que se encuentra albergado en un portal llamado Dependientes de Lectores, tratando de hacer un énfasis un poco en que esta noción de las editoriales independientes es una cosa conceptual. Somos dependientes de muchísimas cosas, somos dependientes de una cadena de libros sana y en última instancia del favor de los lectores. Entonces hemos creado este portal Dependientes de Lectores, donde está la liga, la donadora, que hemos creado las 3 editoriales, pero este es el primer paso de muchos que pretendemos dar juntos, en donde queremos tratar de conseguir más espacios para sellos editoriales independientes en las cadenas de librerías, tratar de organizar eventos juntos cuando esto se pueda, tratar de congregar la atención de lectores al tipo de libros que nosotros hacemos. Es decir, no solamente estamos haciendo un plan de supervivencia, digamos, sí es el primer paso para tratar de sobrevivir la contingencia, pero después tenemos también la intención de expandir esto. Diego, hace unos días en España, Juan Casamayor, este importante editor de Páginas de Espuma, una editorial pequeña que ha tenido mucho éxito en toda Hispanoamérica, lanzó una convocatoria de dar talleres, y esos talleres vía online por internet era a partir de una inscripción. La inscripción significaba comprar unos libros de la editorial y bueno, resultó bastante exitoso para Juan Casamayor, de quien tendremos una entrevista en Noticias 22 Digital en estos días. Bueno, ha habido en estos días también muchas entrevistas que hemos hecho en Noticias 22 Digital sobre este tema, las editoriales independientes. Pero cuando pongo este caso de Juan Casamayor, él decía, para mí sí es muy importante estar en muchas librerías, sí es muy importante Amazon, que te lleva libros en este momento de confinamiento, pero el verdadero punto de la economía de un libro es la librería y es la persona. Podemos pensar, como tú has mencionado, que todo es aquí a grande, estos grandes sellos, estos grandes movimientos, estas grandes informaciones o presupuestos, pero en realidad la economía cultural y creativa es lo que ocurre entre todas las personas a manera individual cuando vamos, en el caso de los libros, a comprar un libro, a recomendar un libro o a buscar un libro. Este que es un contacto colectivo que hoy no podemos tener, ¿de qué manera también se puede resolver? Más allá de esto que están planteando, que es fondear para seguir produciendo, pero para mantener este contacto con el lector, ¿cómo lograrlo a partir de estas redes que no nos permiten vernos y tocarnos? Mira, hoy en día, digamos, hay muy pocos espacios de difusión cultural. Los espacios que ustedes tienen son algunos de los bastiones más destacados y que congregan como que siguen dándole importancia al valor cultural de lo que se difunde más allá de un perfil mercadotécnico en sí o de la noticia cultural tratada como espectáculo. Hay muy pocas revistas de crítica literaria. Hay los suplementos de cultura de los periódicos, tú los has visto, son raquíticos. Hay una página en donde lo mismo se comenta un nuevo hallazgo en una zona arqueológica, que el nuevo lanzamiento editorial, que la Guelaguetza, que una exposición en cualquier museo del país, ¿no? Es decir, los espacios realmente son ínfimos. Y sin embargo, hay una especie como de rebrote de las recomendaciones persona a persona. Entonces creo que el hecho de que los espacios de confluencia natural de los lectores con los libros, que son las librerías, estén cerrados ahora, nos permiten reimaginar que necesitamos establecer nuevas redes de contacto en donde los lectores puedan interactuar entre sí, en donde los lectores puedan interactuar con los autores, donde puedan interactuar con los editores y así orientar sus preferencias como lectores. Entonces, además de la campaña de fondeadora, estamos lanzando un programa de una especie de una feria virtual donde autores de las 3 editoriales estarán conversando entre sí y estarán conversando con el público. Nosotros en redes sociales estamos como constantemente atendiendo preguntas y inquietudes de los lectores para poder, de alguna manera, reemplazar, si es que se puede reemplazar este espacio de confluencia que son las librerías, pero no debemos de perder el punto de vista de que sin ese espacio, sin ese eslabón de la cadena, el oficio se vuelve completamente imposible. Una vez que se restablezca la normalidad, todos en el sector tenemos que pensar en cómo podemos imaginarnos una sociedad en donde las librerías tengan un peso mucho más importante que el que tienen ahora, y para eso se necesita que la industria se ponga de acuerdo, que el Estado reconozca la importancia del sector cultural
y una buena cantidad de imaginación, recursos y tiempo para poder restablecer algo que realmente está en un estado muy, muy, muy maltrecho ahora. Tenemos ya un solo minuto, Diego. Una última pregunta. Estamos hablando de una cadena económica, una cadena productiva en donde están muchísimas personas. Si contamos el número de personas que están, por ejemplo, en el caso de ustedes en sexto piso, vamos a llegar a un número concreto, pero eso no refleja la cadena real de personas que están involucradas de un libro para que llegue finalmente a las manos de alguien. Cuando hago esta reflexión en una cadena sana, sin contar todas las vicisitudes que podemos tener en nuestro país, ustedes hoy deberían estar viviendo con aquello que vendieron en diciembre, que por todos los procesos económicos hasta hoy les está llegando a sus bolsillos en una cadena sana. Sabemos que esto tiene sus asegúnes en nuestro país, lo que significa que dentro de 3 meses, más o menos, es cuando no tendrán el dinero de lo que no se vendió en marzo, abril y mayo. Sí, pero no lo tenemos ahora tampoco porque no pagar, porque se cortó el flujo de dinero. Entonces no tuvimos lo de diciembre y no tendremos lo de mayo. Lo que estamos diciendo entonces es que si hay que ayudar a las editoriales es hoy, en este instante. Es así, Umantzin, porque lo que tenemos que hacer es salvar la crisis y después encontrar la forma de volver a imaginarnos el oficio y la interacción con las librerías y con los lectores para poder seguir ofreciendo libros diferentes y alternativos que no son aquellos que obedecen a las hegemonías del gran capital. Bueno, esto, la invitación a que colabore, participe la gente interesada en esto, porque la construcción es de abajo hacia arriba, ¿no es así? Estoy totalmente de acuerdo contigo. En dependientesdelectores.mx se encuentran información de todo lo que estamos haciendo y te agradezco muchísimo el espacio. Bueno, un abrazo, Diego, enhorabuena con este proyecto y ahí estaremos muy pendientes. Gracias. Un abrazo y gracias por el apoyo. Bien, hasta pronto. Nos sumamos al abrazo y a esa iniciativa de Diego Rabasa, Sexto Piso, Almadía Era son 60 años, Sexto Piso son 20 años de historia, Almadía prácticamente 15. Hay que apoyar a las editoriales independientes. Y la vida cultural de alguna u otra manera continúa, o comenzaron las actividades del Hey Festival 2020, por supuesto, de manera virtual. Este lunes 4 de mayo inicia la edición digital de Hey Festival con el lema Imagina el Mundo, y con la participación de 10 pensadores, algunos de ellos premios Nobel, quienes desde sus puntos de vista y disciplinas reflexionan en torno a la pandemia del COVID-19. La dinámica consistirá en charlas y sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a tener la charla los lunes y después los sábados vamos a tener la parte de las preguntas del público. Todas las personas que quieran ver la charla, que se cuelga el lunes y se mantiene en la página, incluso después de que hagamos la sesión de preguntas, el que llegue a la página día después podrá verlo también. Vamos a tener una sesión de preguntas y las preguntas van a ser aquellas que nos mande la gente que se acerque a ver la charla a través tanto de la página web del festival como de las redes sociales de Hey, para poder seguir teniendo esa conversación y ese contacto con los espectadores, porque en realidad Hey Festival es acerca de este gran diálogo, ¿no? De este diálogo entre todos y todas. El encargado de inaugurar el ciclo de estas 10 charlas será el filósofo español Fernando Savater. Tenemos 2 premios Nobel, que son Benki Ramakrishnan, premio Nobel de Ciencia, tenemos a Paul Krugman, el gran economista y premio Nobel de Economía, tenemos a 2 muy queridos invitados mexicanos, que son Lidia Cacho, va a estar también Juan Villoro participando. Vamos a tener una autora turca que se llama Elif Shafak, estará el gran escritor español Javier Cercas, también tenemos al Premio Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio, que su charla va a ser especialmente bonita porque va a estar escribiendo una carta a su nieta, que es muy chiquita todavía, hablando sobre dónde estamos ahora, qué cosas podemos aprender de la memoria, del pasado histórico. Hey Festival, en sus diversas versiones en varias partes del mundo, contempla la posibilidad de llevar a cabo sus ediciones presenciales, complementándolas con versiones en línea, todo ello con la reserva de las circunstancias futuras. Por ejemplo, el Festival de Gales que se celebraba este mes, precisamente al final del mes de mayo, va a ser totalmente en digital, porque bueno, no es posible, incluso legalmente en este momento, hacer un evento presencial con miles de personas. La intención con los eventos que tenemos programados para el otoño, que son el Festival aquí de Querétaro en México, el Festival de Arequipa en Perú y después en enero el de Cartagena de Indias en Colombia, también el de España en septiembre, por el momento nuestra intención es que sí haya una parte presencial, obviamente adaptada a las circunstancias,
Usted puede disfrutar de esta edición de Hey Festival, Imagen del Mundo, a partir de este 4 de mayo, al mediodía, a través de su sitio web www.heyfestival.com y de sus redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una pequeña nota al margen, un comentario mencionaba la presencia de Jean-Marie Gustave Leclésio. Él tiene un libro llamado La Cuarentena, que no sé si lo han leído, pero es buenísimo. Es una cuarentena que se lleva a cabo, pero en un barco, con un grupo de personas que se dirigen a la isla Mauricio, y bueno, pues ahí es donde empieza a surgir un brote de cólera, si no me equivoco. Vale la pena regresar. Y bueno, también se mencionaba a Sabater, el filósofo que fue el encargado de inaugurar este encuentro. Vamos a ver qué fue lo que comentó en torno a esta reorganización de las prioridades de la vida cotidiana. El filósofo Fernando Sabater fue el encargado de inaugurar el ciclo de charlas que organiza el Hey Festival bajo el nombre Imagina el Mundo, en la que participarán 10 pensadores para analizar la crisis actual. Apuntes sobre la pandemia, solidaridad y la ciencia fue el nombre de la reflexión que Sabater ofreció desde San Sebastián, España. Si hay que hacer algún cambio, alguna enmienda, podría ser en el orden de las prioridades que teníamos en la vida. Quizá dábamos mucha importancia a cosas que tienen menos, a pesar de que en el mundo son muy reputadas, el dinero, el prestigio, que lleguemos a ser más importantes que los demás. Pero en cambio hay cosas sencillas, elementales, la ternura de una caricia, la ternura del calor humano de otro, una palabra amable, un chiste contado a tiempo, por supuesto el afecto que podemos tener con algunos seres, la conversación, todas esas cosas yo creo que ahora las vamos a valorar más. Y por supuesto los paseos. El filósofo español explicó que la pandemia mostró la vulnerabilidad del ser humano, pero también su capacidad para luchar en sociedad. La solidaridad es una forma de egoísmo inteligente. Es decir, ser solidario es mucho mejor para nosotros. Vivir en una sociedad solidaria, en una sociedad en que las personas están siempre prestas a ayudarse unos a otros. Eso, evidentemente, es mucho más seguro, mucho más cómodo que vivir en una sociedad en que cada cual no piensa más que en sí mismo, aunque sea a costa de los demás. Digamos, la justicia y la solidaridad hacen más seguras a las sociedades. Los peligros naturales se combaten con ciencia, con conocimiento. Hay que escuchar a los científicos, a las personas que conocen, a las personas que no nos van a proponer sacar los cañones a la calle, sino que nos van a dar soluciones o remedios. Y soluciones no basadas en estampitas mágicas ni en remedios sacados de algún médico brujo, sino de la ciencia, del conocimiento, de la experiencia y de las pruebas. Tenemos que ser solidarios y científicos. Esas consideraciones pueden ayudarnos en estos momentos en que estamos en unas circunstancias de aislamiento, de pérdida de nuestras costumbres exteriores. No estamos obligados a vivir en el interior y eso no siempre es malo. Al contrario, tenemos que decir qué cosas nuevas ahora se nos revelan, qué cosas que antes no habríamos hecho porque estábamos ocupados con otras y de pronto ahora podemos hacer. Y sobre todo, una virtud que hay que desarrollar, que es la virtud del agradecimiento, de la gratitud. La gratitud a los demás, a esos otros que son como nosotros, semejantes, vulnerables, pero semejantes, y que están próximos a nosotros y que nos ayudan. Bueno, el propósito que hay que darle a la vida es hasta voy a quejarme menos y a disfrutar más. Ese debe ser el propósito que saquemos de esta vida. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues ahí está la invitación a quejarse menos y a disfrutar más. Y una manera de hacerlo es entrando a la plataforma digital Contigo a la Distancia, que desde hoy nos invita a disfrutar en vivo a Philip Glass con un concierto que lleva por nombre De estreno a los 80. No se lo pierdan en la plataforma Contigo a la Distancia y con esta recomendación para disfrutar. Ya volvemos. El privilegio de tener
a mi amigo y mi compañero don Oscar Chávez. Mi alma al mejor demonio, hecho un manicomio, me fui tras de ti. He cantado mucha canción tradicional mexicana, de muchos géneros. Por ti estoy muerto de amor. Realmente desaparece el PONCA, cambian las reglas de juego, se pierde autonomía, la capacidad económica, los fondos para apoyar a los creadores cambiará. Para hablar de todo esto estará Adriana Koncevic con nosotros, para con los elementos básicos en la mano, con la información dura, nos conteste estas preguntas. Los esperamos aquí después del noticiero. Hoy, 21 horas. Bueno, vamos a hacer un homenaje aquí en Noticias 22 a uno de los escritores, ensayistas, conciencias culturales más importantes que ha tenido México, Carlos Monsiváis, que se fue un día como, que nació un día como hoy, hace 82 años, y bueno, pues es autor de libros imprescindibles para entender asuntos tan importantes como la vida cotidiana y sus influencias culturales en la Ciudad de México, como los rituales del caos, por mencionar solamente uno. Vamos a este pequeño homenaje. Carlos Monsiváis fue uno de los autores más innovadores e influyentes del siglo XX mexicano. Originario de la Ciudad de México, nació el 4 de mayo de 1938 en una familia protestante, y su juventud fue marcada en parte por las profundas transformaciones de la capital del país durante el gobierno de Ernesto Uruchurtu. El centro histórico para mí sigue siendo el Aleph de la Ciudad de México, el lugar desde donde cualquier ángulo puedes ver tú lo que ha pasado, lo que está pasando, y si tienes esa presciencia o ese don clarividente, lo que vendrá es la junta de todos los tiempos históricos, de todas las pasiones gastronómicas, de todas las imposibilidades, de todos los sueños frustrados. Me fascina, y aquí especialmente, y a esta hora y antes de que las multitudes llenen cada milímetro, me resulta todavía más espectacular. Realizó estudios en las facultades de Economía y de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde muy joven comenzó su labor como escritor. Participó en la defensa de las minorías sexuales, los estudios de la cultura protestante, distintas movilizaciones sociales y electorales de la izquierda y muchas otras causas. En su casa de la colonia Portales, rodeado de libros, fotografías, recortes de periódicos y sus amados gatos, Carlos Monsiváis creó una obra diversa. Fue maestro de la crónica urbana, o crónicas que se acercan al ensayo, pero también incluyó rasgos del periodismo, los registros mediáticos, populares y el humor. Uno tiende a pensar que lo terrible vendrá, y cuando te estás moviendo ya en zonas de lo terrible y ves cómo la gente se adapta, se desarrolla, organiza sus anticuerpos, logra dentro de todo buscar la humanización de este desastre urbano, encuentras ahí una señal muy clara de esa junta de la esperanza y la desesperanza que marca la Ciudad de México. Monsiváis también promovió las artes visuales en México y puso la mirada en el trabajo de María Izquierdo, Leopoldo Méndez, Frida Kahlo y José Chávez Morado, entre otros, pero sobre todo en creaciones artísticas como la caricatura, la fotografía y el arte popular. Prueba de ello es la colección que dejó y que ahora forma parte del Museo del Estanquillo. Las multitudes son el futuro y el presente de la ciudad, y entonces uno sabe que ya tocó su techo histórico, sabe de los inmensos problemas del agua, de la vivienda, del abastecimiento, de la contaminación, de la inversión térmica, y entonces está viviendo todo ese futuro, y a la vez sabe que no lo puede no lo puede agotar, y que no lo puede llevar ese futuro a la desesperanza, porque la desesperanza ya está aquí. Todas las sensaciones que tú puedas prever
para este futuro estrepitoso de donde ya llegue el momento en que el desplazamiento sea, donde haya el embotellamiento humano, que es a lo que supongo que se va, no te es fácil sentir que estás de alguna manera vislumbrando situaciones apocalípticas o ya instalado parcial pero inexorablemente en situaciones apocalípticas. Carlos Monsiváis contribuyó a un entendimiento más amplio y menos jerárquico de la cultura, y sus reflexiones nos ayudaron a entender mejor la relación entre la cultura, afecto, poder y sociedad. En México y en América Latina, la historia de la censura en materia de política, cultura, moral, social y privada va en sentido opuesto al del desarrollo civilizatorio y es quizás el registro más elocuente de lo ya avanzado que por decreto se quiere eliminar. El otro nombre de la censura es el manejo de cifras. Los pobres esfumados, los niños devueltos al vientre materno, las prosperidades inventadas, los muertos en tragedias, sepultados también en la fosa común de la inexistencia. La censura resulta al fin y al cabo el costumbrismo maligno. Noticias 22, Alberto Aranda. También con motivo de ese aniversario, por supuesto, la plataforma Contigo de la Distancia tiene muchas actividades para recordar a Carlos Monsiváis, y ya que la traemos a cuenta esta plataforma, el Centro Nacional de las Artes también forma parte de la misma. Descubramos cómo. Con el objetivo de aportar contenido a la plataforma digital Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, el Centro Nacional de las Artes, CENART, ha creado una serie de cápsulas cuyo fin es acercar al público al universo del arte y sus creadores. Para ello, convocó a artistas de todas las disciplinas y de diversas edades para que grabaran desde sus casas materiales dirigidos a público de todas las edades. Esta serie se divide en 4 categorías. Una tiene que ver con contenidos para niños, otra tiene que ver más con contenidos para jóvenes, hechos por jóvenes y dirigidos a jóvenes también. Otra más de las categorías tiene que ver con objetos relacionados con el arte, instrumentos, máscaras, títeres, objetos que cruzan las artes, ¿no? Y la última de las categorías se llama Creadores al Interior, y para esta categoría convocamos a artistas de trayectorias destacadas, digamos, en cada uno de sus campos, para poder acercarnos un poco a su entorno íntimo y a su oficio y a su visión del arte y de la vida también. Son 40 cápsulas de entre 8 y 10 minutos que, no obstante la improvisación para su producción, abonan contenido plural y de calidad de parte de creadores destacados de nuestro país. Está Natalia Cárdenas haciendo danza para la primera infancia, danza para bebés. Está Sofía Álvarez, que se ha dedicado también toda su vida a contar cuentos para los niños. En la categoría para jóvenes está Jenny Boyan, que se dedica a la música electrónica, que le ofrece a los jóvenes un tutorial de loops muy divertido, ¿no? Con todas las herramientas electrónicas para poder hacer esto. Tránsito 5, un grupo de circo que también tiene muchos años de trabajar para los jóvenes. En la categoría de objetos dedicados al arte está Manuel Mejía Armijo con instrumentos antiguos, Shanat Ramo, que es especialista en arquitectura en papel y se dedica a los pop-ups, estos libros que se abren y se despliegan imágenes. Las cápsulas se pueden ver en cualquier momento en la página contigoenladistancia.cultura.gov.mx o a través de enlaces en las redes sociales del CENART. Este es un proyecto entre muchos otros del CENART, ¿no? Cada área tiene su propio proyecto, el Centro Multimedia tiene su proyecto, la Dirección de Desarrollo Académico tiene su proyecto que continúa trabajando, talleres y muchísimas cosas. La Dirección de Enlace con los Estados también está trabajando con los centros de las artes de los estados en proyectos con otras características. Así que bueno, si se meten a las páginas del CENART, ahí pueden encontrar todo y para todos. Con información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, por lo pronto nos despedimos, amigos de Noticias 22, quédense.
y lo vamos a hacer con música, un compositor y director de orquesta rumano. Así es. George Enescu, un gran compositor muy vinculado a Francia, pero su Rapsodia Rumana es inconfundible, mi estimado Wema. Así es, Rafael, uno de los grandes compositores de esta región del planeta. Nos despedimos con eso y con la invitación de encontrarnos nuevamente el día de mañana aquí a las 8 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches.